Listo. Ok, y ahora sí vamos a compartirla. Bueno, jóvenes, buenos días, bienvenidos. Continuamos con nuestro tema que estamos trabajando, que son las probabilidades. Ya para los que no estaban hace un momento que aclaramos la cuestión del producto 2, entonces, de acuerdo a lo que dice en el guión de la unidad 2, vamos a resolver solamente el primer numeral. Es decir, vamos a hacer un documento con 30 términos. Obligatoriamente no tienen que ser 30, pueden ser menos, no importa. 20 términos está bien, de probabilidad. Y además 5 problemas, los cuales ya están disponibles en la plataforma Tema. Aquí, en producto 2, teoría de las probabilidades, está este documento. Este documento son los ejercicios que tenemos que hacer para nuestro producto 2. ¿Ok? Aquí están. Este es el documento. 5 ejercicios están planteados. ¿Listo? Y la recopilación de unos términos propios del tema de probabilidad. Bueno, entonces, siguiendo con nuestro curso, entonces nos vamos a ir a la siguiente unidad, que es la unidad de distribuciones de probabilidad. Distribuciones de probabilidad. Aquí tenemos distribuciones de probabilidad. Aquí tenemos este documento que es unas diapositivas que las voy a usar de guía para introducir el tema. Entonces aquí las tenemos. Estas son las diapositivas. Y nuestros temas a tratar en esta unidad son los que están propuestos ahí. Vamos a iniciar por definir lo que es una variable aleatoria, lo que es una distribución discreta de probabilidad, lo que es un valor esperado, y vamos a trabajar con 3 distribuciones discretas, que son la distribución binomial, la distribución de Poisson y la distribución hipergeométrica. Ese va a ser nuestro plan de trabajo, creo que para este y la próxima tutoría, porque en una sola no alcanzamos a sacar todos esos numerales que hay ahí. Entonces, empecemos a hablar de este tema. Está totalmente relacionado con lo que vimos hasta la tutoría pasada, que eran las reglas para el cálculo de probabilidades. Entonces, vamos a empezar por definir lo que es una variable aleatoria. Y de manera simple, una variable aleatoria es la descripción numérica de los resultados de un experimento. En estadística definíamos la probabilidad como la posibilidad de ocurrencia de un evento, y decíamos que el evento es el resultado de un experimento. Entonces, aquí volvemos a encontrar la palabra experimento. Y aquí ya nos están diciendo, miren, la variable aleatoria sencillamente me describe los números, los valores que pueden tomar los eventos cuando realizamos un experimento. Esas variables pueden ser clasificadas como discretas o continuas dependiendo del valor numérico que tome la variable. Por ejemplo, si vamos a hablar de estudiantes, número de estudiantes, esa es una variable aleatoria discreta. Si vamos a hablar del número de accidentes, del número de vehículos vendidos, número de piezas defectuosas, todas esas variables que tienen sentido cuando su valor es un número entero, 5 estudiantes, 10 automóviles vendidos, 4 reclamos, porque no tiene sentido, por ejemplo, hablar de
8.10, 8.5 accidentes. Son 8 o son 9. ¿Ok? Lo que pasa es que cuando calculamos promedios, pues estamos sujetos a que nos arrojen valores decimales. Pero en esta parte de las distribuciones nos vamos a interesar por los valores enteros. Bueno, entonces, una distribución discreta puede asumir cualquier valor, que puede ser un número infinito de valores, puede tomar un número finito de valores o un número infinito de valores en una secuencia. Ahorita en la próxima diapositiva les explico cómo diferenciamos esto, por qué número finito de valores o número infinito de valores. Por su parte, una variable continua puede asumir cualquier valor numérico que pertenezca a los números reales. Una variable aleatoria continua puede tomar números decimales, números enteros, números fraccionarios, números negativos, números positivos. Y como les dije en la primera unidad, esas variables tenemos que utilizar un instrumento para establecerlas. Es decir, la velocidad, tenemos que mirar un velocímetro, la temperatura, un termómetro, la estatura, una cinta métrica, el peso, una balanza. ¿Ok? Entonces, eso no cambia, sigue siendo lo mismo. Bueno, entonces, retomando lo de las variables discretas, número finito de valores. El ejemplo que nos plantea la diapositiva es el siguiente. Supongamos que hay un almacén que vende televisores. Y ese almacén, por políticas de la empresa, solamente mantiene 4 televisores en existencia. 4 televisores en existencia. Entonces, un día cualquiera, esa persona abre y puede que no venda ningún televisor, es decir, vendió 0 televisores. O puede que venda 1, o 2, o 3, o 4. Ya más de 4 no puede vender porque no tiene en ese momento. ¿Ok? Entonces, en ese caso estamos diciendo que la variable aleatoria tomó un número finito de valores. ¿Ok? 0, 1, 2, 3, 4. Puede tomar exactamente 5 valores. ¿Ok? Ahora miremos cuando decimos que la variable discreta toma un número infinito de valores. Y nuestra variable aleatoria va a ser ya no número de televisores vendidos, sino número de clientes que visitaron el almacén un día cualquiera. ¿Okay? Esa variable nosotros no la podemos controlar. Puede ser que hasta las 4 de la tarde no haya llegado ningún cliente, o que hayan llegado 4, o que hayan llegado 5. De pronto nos llegó un grupo de 6, entonces ya tenemos 10, o tenemos 15, o tenemos 20. Recordemos que el concepto de infinito está relacionado con el desconocimiento del tamaño de la población. No es que no tenga fin, es que no sabemos cuántos elementos la conforman. El concepto de infinito, más que lo que significa la palabra etimológicamente desde el castellano, aquí está relacionado con el desconocimiento de los elementos que componen el conjunto en el cual estamos hablando. Por eso, la variable aleatoria discreta puede tomar un número finito de valores, para el caso de los televisores, número de televisores vendidos, o un número infinito de valores, como es el caso de los clientes que puedan llegar a un almacén un día determinado. Bueno, la distribución de probabilidad sencillamente lo que hace es mostrarnos cómo se distribuyen las probabilidades de un experimento. Es decir, si al lanzar 2 monedas, ¿cuál es la probabilidad de que ninguna caiga cara, que caiga una o que las 2 caigan en cara? Entonces, ¿cuáles son esas probabilidades? ¿Cuál es el valor de la variable y cuál es la probabilidad asociada a ese valor? ¿Ok? Y normalmente esas variables se presentan como una función, Aquí la diapositiva utiliza f de x. Yo utilizo p de x, que es probabilidad.
En estas variables, en esta distribución discreta de probabilidad, se deben cumplir dos condiciones. Entonces, la primera, ¿cuál es? Que la probabilidad de los eventos sean mayores o iguales a 0. Y yo le agregaría algo. Y menores o iguales que 1. Va de la mano con los teoremas básicos de la probabilidad. La probabilidad de un evento son valores entre 0 y 1. Y la segunda condición es que la suma de todas las probabilidades de un evento sea igual a 1. Ese también es el segundo teorema de probabilidad. Recordemos que solamente hay dos teoremas en probabilidad. El primero nos dice que la probabilidad de un evento toma valores entre 0 y 1. Y el segundo nos anuncia que la suma de las probabilidades de un experimento siempre va a ser igual a 1. Esa distribución de probabilidad nosotros la podemos hacer, la podemos mostrar mediante una ecuación, mediante una tabla o mediante un gráfico. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar el ejemplo que nos traen por aquí de los televisores. Vamos a regresar al almacén. Entonces, en ese almacén, pues han hecho recolección de datos de los televisores vendidos por día. Y recopilaron estos datos que están aquí. Entonces, durante 80 días vendieron 0 televisores por día. Durante 50 días vendieron un televisor por día. Durante 40 días vendieron 2 televisores por día. Durante 10 días vendieron 3 televisores por día. Durante 20 días vendieron 4 televisores por día. En total, observaron el comportamiento de las ventas durante 200 días. Esto que está aquí a la izquierda de esta raya es una distribución de probabilidad que nos muestra los valores de la variable aleatoria y la cantidad de oportunidades en que sucedió. Ahora vamos a convertir esto en una distribución de probabilidad, utilizando el enfoque de frecuencia relativa. Aquí me voy a ir a armar una tablita de Excel para que vayamos mirando cómo se calcula eso. Bueno, entonces tenemos aquí, metemos el zoom a esto. Bueno, entonces vamos a tener aquí una columna que nos diga televisores vendidos. Vendidos. Número de días. Frecuencia. Ok. Bueno, entonces vamos a trabajar con esto. Listo. Entonces, nosotros podemos vender o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 televisores. En las observaciones que hicimos, vemos que 0 televisores durante 80 días, 50, 40, 10, 20. 50, 40, 10, 20. ¿Ok? Vamos a ver si copiamos bien. Sumamos esto y tenemos que observamos las ventas de televisores durante 200 días. Ok. Recordemos que nosotros podemos calcular la probabilidad cuando tenemos datos. Y en este caso, como no es una probabilidad a priori clásica, sino de frecuencia relativa, entonces vamos a calcular la probabilidad de que ocurra esos valores, es decir, de que vendamos 0, 1, 2 o 3 televisores. ¿Listo?
Entonces recordemos, la frecuencia relativa es la frecuencia del intervalo dividida entre el total de observaciones. ¿Ok? Y aquí le ponemos F4 para poder usar esa fórmula y no tener que repetirla en cada uno de las casillas subsiguientes. Entonces ya tenemos que la probabilidad de que no vendan ningún televisor es 0.4. ¿Listo? La probabilidad de que vendan un televisor por día es 0.25. La probabilidad de que vendan 2 es 0.20. De que vendan 3 es 0.05. Y de que vendan 4 es 0.01. Aquí vemos que se cumple el primer requisito. Todas las probabilidades son mayores que 0. Vamos a sumar esto a ver cuánto nos da. ¿Listo? Nos dio 1. Estamos cumpliendo la segunda condición. La suma de todas las probabilidades del experimento es igual a 1. ¿Ok? Listo. Hasta ahí vamos. Hasta ahora está totalmente comprendido lo que les he compartido, lo que les he explicado. Sí, señor. Ok. Muchas gracias. Bueno, regresemos por aquí a nuestro PowerPoint a ver qué más nos cuenta, a ver qué más nos presenta. Listo. Entonces, esto que acabamos de hacer aquí, esto que está aquí, esto es una tabla. 0 con 0.4 de probabilidad, 1 con 0.25 de probabilidad, 4 con 0.10 de probabilidad. ¿Ok? Esta es una distribución discreta de probabilidad mostrada en una tabla. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora yo voy a hacer aquí un pequeño ajuste. Voy a tomar solamente esto. Esto. Y lo voy a pegar por aquí. Y voy a tomar esto. Y lo voy a pegar por aquí. Profe, ¿es tan amable? ¿Me puede regalar otra vez la fórmula? Claro, con mucho gusto. Entonces, la probabilidad ¿a qué es igual? A el número de televisores vendidos. Hagámoslo aquí, aquí ya que me quedó solamente esto. Hagámoslo aquí. Entonces, esto es igual a esto. Esperen un momento que aquí me pasó algo que no me gustó. Escape. Vamos a hacer aquí porque aquí me trae la probabilidad. Entonces, ¿cómo calculamos la probabilidad? Dividimos la frecuencia, es decir, cuántos televisores, el número de veces que se presentaron para cada valor. 0 televisores durante 80 días, dividido entre los 200 días que estamos observando. Bueno, no la voy a dejar fija, voy a volverla a repetir aquí. Ahora más estos 50 televisores, 50 días en los cuales se vendió un televisor dividido entre los 200 días. Voy a fijar esa celda con F4 para que solamente la voy a arrastrar. ¿Ok? Y aquí la he arrastrado. Si usted ve, esta fórmula es exactamente la misma. Estamos dividiendo este 10 entre estos 200, estamos dividiendo este 20 entre este 200 y así sucesivamente para todos. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente, porque aquí esto me cambió esta situación. Entonces, vamos a copiar esto. C, y lo vamos a pegar aquí, pero de manera especial, con valores. Especial, vamos a pegarle valores. Ahora sí. ¿Listo? Ok, entonces aquí tenemos la distribución discreta de probabilidad para el número de televisores vendidos, que tiene
el valor de la variable aleatoria y su respectiva probabilidad. Y esto pues es una tabla. Ya estamos mostrando la distribución en una tabla. ¿Cómo mostramos esto en un gráfico? Un gráfico de barras es el más indicado. Entonces, empezamos por borrar, por quitarle esta etiqueta, porque si no nos va a dar un gráfico que no nos sirve. Seleccionamos los valores de la variable y la respectiva probabilidad. Y nos vamos al menú Insertar. Y le decimos que nos inserte gráficos. Y él aquí tiene gráficos recomendados. Yo lo puedo seleccionar aquí o me puedo venir aquí. Y le digo que quiero un gráfico de barras. ¿Ok? Y vamos a colocar esto. ¿Listo? Y aquí tenemos nuestra distribución de probabilidad en un gráfico. Entonces, ¿qué tenemos? La probabilidad de vender 0 televisores durante un día es de 0.4. De vender 1 es 0.25. De vender 2 es 0.20. De vender 3 es 0.05 y de vender 4 es 0.10. ¿Listo? Y en esto, pues ya hemos construido, elaborado nuestra tabla para la distribución de probabilidades de esta variable discreta y el gráfico que nos representa ese mismo fenómeno, esa misma actividad. La fórmula la vamos a ver más adelante cuando estemos trabajando con las distribuciones binomial, Poisson y hipergeométrica. Vamos a encontrar que cada una de ellas tiene su propia fórmula, ecuación. ¿Listo? Bueno, ¿para qué más me sirve esto? Para calcular la probabilidad, pero ¿para qué más? Nos sirve para calcular el valor esperado de la variable, el valor esperado de la variable aleatoria. ¿Listo? Para eso me sirve. Entonces, vamos a mirar cómo calculamos el valor esperado de esta distribución. ¿Qué operación vamos a hacer? Vamos a multiplicar a x por la probabilidad de x. ¿Ok? Vamos a multiplicar a x por la probabilidad de x. ¿Listo? Y entonces eso nos va a dar lo siguiente. Más x, aquí vale 0. La probabilidad para 0 es 0.40. ¿Listo? Y calculamos. ¿Ok? Como ya tengo la fórmula ahí, entonces arrastro. Y de esos productos parciales los voy a sumar. Listo, 1.2. ¿Qué es 1.2? 1.2 es el valor esperado o esperanza de X. ¿Y qué significa eso? Significa para el señor dueño, administrador del almacén, que cualquier día que él abra su negocio, él esperaría vender 1.2 televisores por día. Algunos de ustedes me pueden decir, oiga, pero usted hace un momento dijo que esto solamente es para variables discretas, es decir, o vende 1 o vende 2. Sí, eso es cierto y se lo acabo de decir. Y entonces ahora les amplío esto. ¿Para qué me sirve el valor esperado? El valor esperado es una herramienta que yo puedo utilizar para hacer pronósticos. Oiga, yo tengo un dinero que no tengo invertido, los televisores están vendiendo bien, ahorita hay una promoción, yo me puedo comprar de pronto el surtido para 10 días, ¿cuántos televisores debería comprar? Entonces, recurro al valor esperado. Yo espero vender diariamente 1.2
2 televisores. Fue el valor que me arrojó estadísticamente, matemáticamente, las matemáticas me están diciendo eso. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Compro 1 por día o compro 2? A ver, ¿qué pasa? Yo tengo que respetar el promedio. En el promedio me van a dar fracciones, casi que obligatoriamente. Habrá oportunidades en que me dan números enteros, pero en la mayoría de las veces me van a dar fraccionarios. Entonces, ¿qué hago? Oiga, yo respeto ese 1.2. Si voy a hacer pronósticos para 10 días, entonces diría 1.20 diarios por 10 días, tendría que comprar 12 televisores. ¿Ok? Puede que un administrador diga, ah, no, no, listo, entonces yo voy a comprar solamente uno. Entonces, 1 por 10 me darían 10. ¿Ok? Muy probablemente, si se cumple el valor esperado, estaría desaprovechando la oportunidad de un mejor precio por comprar esos 2 televisores adicionales y después tendré que pagar los más costosos. Entonces me quedé cortico porque no tuve en cuenta ese decimal, ese 0.2. Ahora, un administrador muy motivado, muy optimista, bueno, yo voy a comprar 2 por día, voy a volver eso en un 2. Entonces, para 10 días tendría que comprar 20 televisores. Y resulta que en los 10 días solamente vendió 12 porque el valor esperado era 1.2 por día. Entonces, ahí me escaché, tengo que entonces tener cuidado, espacio para los televisores, los cuidados que los televisores requieren, la vigilancia, en fin, toda esa cantidad de costos propios de cada tipo de actividad. Entonces, por eso tengo que respetar ese promedio. ¿Ok? Entonces, ese valor esperado es exactamente el mismo promedio. Se simboliza también con con mu, que es el símbolo del promedio. ¿Ok? Vamos a traernos por aquí ese símbolo del promedio para tenerlo por allá. Ok, promedio, aquí lo tenemos. Entonces, esto se llama esperanza de X. Se llama esperanza de X o valor esperado de X, que es un promedio, y que eso nos dio 1.2. ¿Listo? Bueno, este es el valor esperado. 1.2, que es un promedio. Recuerden que cuando nosotros calculamos el promedio, también dijimos que el promedio es una medida incompleta y que debe ir acompañado de una medida de dispersión, y esa medida de dispersión es la desviación estándar, y que para poder calcular la desviación estándar, primero deberíamos calcular la varianza. Entonces vamos a calcular la varianza del valor esperado. ¿Ok? Entonces, la varianza del valor esperado la calculamos de la siguiente manera. A cada valor de la variable aleatoria le vamos a restar el promedio que acabamos de calcular, y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Lo vamos a elevar al cuadrado, y ese cuadrado lo vamos a multiplicar por la probabilidad de X. ¿Ok? Bueno, entonces, empezamos. Más cada valor de la variable aleatoria. 0 para el primer renglón. Menos el valor esperado o el promedio, que es cualquiera de los dos, este.
Como ese señor va a ser un minuendo constante, entonces lo fijamos con F4, cerramos el paréntesis, elevamos al cuadrado y ese cuadrado lo multiplicamos por la probabilidad de X, que para el caso del primer renglón, para el caso de 0 televisores, es 0.4. Pasó, me comí algo, vamos a aceptarle a ver si es cierto. ¿Qué pasó con usted? Ah, que me faltó aquí. Este paréntesis. Ok, listo. Como ya dejé fijo, lo que necesitaba dejar fijo, que es el promedio, el otro va a cambiar. Aquí va a ser 1, el promedio va a ser el mismo, la probabilidad aquí va a cambiar para 0.25, entonces arrastro la fórmula. Listo. Sumo. Y tengo mi varianza. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a tener la varianza. Ok. Vamos a tener la varianza, que es esta que está aquí. Entonces, vamos a bajar un poquito el tamaño. Listo, ahora sí lo copiamos y nos lo ponemos para acá. Bueno, entonces, esa es la varianza. Y esto nos dio este valor. ¿Listo? Bueno, recordemos que la varianza es una medida que está elevada al cuadrado y entonces debemos calcular la desviación estándar. Y para calcular la desviación estándar, pues sencillamente lo único que tengo que hacer es quitarle ese cuadradito, quitarle ese 2 que nos está haciendo estorbo y nos queda la desviación estándar. ¿Listo? Y entonces aquí le sacamos la raíz a ese valor de 1.66 y obtenemos la desviación estándar. Esta es la desviación estándar de nuestra distribución. ¿Listo? Entonces ya tenemos la distribución de probabilidad, la distribución discreta de probabilidad para esto de los televisores vendidos. Tenemos el valor esperado y tenemos la respectiva desviación estándar. ¿Listo? Así calculamos el valor esperado de esa variable aleatoria. Bueno, ok. ¿Preguntas? Profe, ¿me regala otra vez la fórmula de desviación estándar? ¿Desde aquí o solamente aquí la parte final? Solo la parte final. La desviación estándar sencillamente es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos aquí? Como aquí tenemos el valor de la varianza, entonces a este valor de 1.66 le calculamos la raíz cuadrada. ¿Cómo? Entonces le decimos más o igual a raíz. Si nos aparece raíz, doble clic y seleccionamos el número o la celda a la cual le queremos calcular la raíz y la obtenemos. Ok, profe, gracias. Con gusto.
Bueno, esa es nuestra valor esperado. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, miremos las diapositivas a ver qué más nos tienen. Aquí apenas nos están mostrando la distribución de probabilidad. ¿Listo? Aquí nos están mostrando el gráfico que también lo construimos. Bueno, aquí nos están diciendo una fórmula para una distribución específica. Yo les dije que ahorita, después de que salgamos de esto, vamos a mirar la distribución binomial. Entonces ahí vamos a encontrar la fórmula. ¿Listo? Valor esperado, ya lo calculamos. Valor esperado, sencillamente es un promedio. Un promedio, valor esperado, igual un promedio es la sumatoria de la probabilidad de X por la variable aleatoria. Y la varianza, que también la acabamos de calcular. ¿Ok? Aquí está exactamente el mismo cuadro que yo hice en Excel. Los valores, ya lo hemos encontrado, 1.2, el valor esperado, y 1.28, la desviación estándar, que es la raíz cuadrada, y lo último que calculamos, que es la raíz de 1.66, que es la varianza. La desviación estándar es la raíz cuadrada. Ok, listo. Entonces, ahora vamos a pasar a trabajar con la distribución binomial. Para poder empezar a trabajar con la distribución binomial, debemos primero apropiar cuando nosotros podemos clasificar un experimento como binomial. Para que un experimento se clasifique como binomial, tiene que cumplir 4 características. Entonces, la primera, el orden no tiene nada que ver. En la diapositiva nos presentan que la primera es que los experimentos, el experimento consiste en una secuencia de n intentos iguales. N intentos iguales, es decir, tengo que realizar el experimento más de una vez. Más de una vez. Segunda condición, segunda característica. El experimento solamente tiene 2 posibles resultados que se clasifican de manera general como éxito o fracaso para cada intento. Lanzar una moneda, yo le apuesto a la cara, entonces yo tengo éxito cuando la moneda cae en cara y fracaso cuando la moneda cae en sello. ¿Ok? Entonces, ese éxito o ese fracaso hay que tenerlo en cuenta, que no significa exactamente el concepto de éxito o fracaso para algunas situaciones. Por ejemplo, si yo estoy analizando accidentes de tránsito en una intersección de semáforos o que no hay semáforos, para mí el número de accidentes por día son los éxitos. No es que cuando existe un accidente tenemos un éxito, pero para mi investigación sí lo es. ¿Ok? Entonces tenemos que tener claro la utilización de esa palabra éxito en esta situación. ¿Ok? Bueno, entonces, repito, solamente hay 2 posibles resultados, éxito o fracaso. O cae cara o cae sello, o sea, hubo accidente o no hubo accidente, está prendido o está apagado, está presente o está ausente, está bueno o está dañado, reclamó o no reclamó. Es decir, solamente hay 2 posibles opciones. La siguiente es que la probabilidad no puede cambiar de un intento a otro, de un experimento a otro. Es decir, la probabilidad permanece constante. La probabilidad de los eventos permanece constantes. Y la última es que los eventos son independientes. El hecho de que una moneda caiga en cara 3 veces seguidas no me afecta para nada el cuarto intento. En el cuarto intento la probabilidad de que vuelva a aparecer cara es la misma. Ese es el concepto de independencia. El resultado actual no me tiene por qué afectar el siguiente intento. Que el cliente que entró ahorita compre
no me tiene por qué afectar la decisión del siguiente cliente. ¿Ok? Entonces, esa es la independencia. Entonces, esa es las características de un experimento binomial. Bueno, aquí nos están presentando ya un ejercicio, pero vamos a pasarlo por alto y nos vamos a ir a la probabilidad de la distribución binomial a partir de una ecuación o de una fórmula. La probabilidad binomial, la probabilidad de X en un experimento binomial, se calcula a partir de las combinaciones. Espérenme, yo voy más bien al documento de Word, que creo que está mejor explicado. Aquí lo tengo. Esta es la fórmula binomial. La probabilidad de X es igual al número de combinaciones de X por la probabilidad de X por la probabilidad de X elevado a la X n combinaciones de X por la probabilidad de X elevada a la X. Es una X. Esto es una X. Por 1 menos la probabilidad de X elevado a la n menos X. ¿Okay? Esta es la fórmula. Aquí está. Bueno. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos la explicación de qué es esto. ¿De qué es esto? X, el valor de la variable a la cual le queremos calcular su probabilidad. Entonces, esta X es el número de éxitos que queremos calcular. Probabilidad de X es la probabilidad del evento. 1, probabilidad de X, esta probabilidad de X es la probabilidad del evento. 1 menos la probabilidad de X es la probabilidad del complemento del evento, es decir, que el evento no ocurra. Si la probabilidad de que haya un accidente en una intersección vial es de 0.4 en un día cualquiera, la probabilidad de que no haya accidente es 1 menos 0.4, que es 0.6. ¿Ok? Bueno. Ok. Para ahorrar tiempo, vamos a utilizar este ejercicio que tengo aquí. De hecho, este documento yo se lo voy a colocar en su curso para que lo tengan. Ese es un resumen de todo lo que hemos visto. Entonces, la situación es la siguiente. Un concesionario de vehículos nuevos ha establecido que la probabilidad de que un cliente presente reclamo durante el mes siguiente a la adquisición del vehículo es de 0.37. Que durante el mes de septiembre, aquí lo podemos colocar, por ejemplo, por marzo, abril, para que estemos durante el mes de abril. Supongamos que ya cerramos ventas del mes de abril, se vendieron 14 vehículos. Queremos calcular la probabilidad de que ningún cliente reclame, 3 clientes reclamen, como máximo 3 clientes reclamen y como mínimo un cliente reclame. Entonces vamos a darle solución a esas situaciones. La fórmula que vamos a usar es esta, la que está aquí resaltada con amarillo. Entonces, cuando nosotros reemplazamos en esa fórmula, encontramos que vamos a calcular la probabilidad de que ningún cliente reclame, es decir, la probabilidad de que X valga 0. ¿Ok? N, ¿cuántos vehículos se vendieron en el mes de abril? 14. ¿A cuánto le vamos a calcular la probabilidad? A 0, X vale 0. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente reclame? 0.37. ¿A cuánto lo vamos a elevar? A la X. X para este ejercicio vale 0. La diferencia entre 1 y 0.37 es 0.63. Aquí la escribí completa y aquí la escribí con decimales. Entonces,
es 0.63 elevado a la n menos x. N vale 14 y x vale 0, entonces a la 14 menos 0 que es igual a la 14. ¿Listo? Si ustedes tienen ahí una calculadora, ustedes pueden hacer eso con la ayuda de las combinaciones, es decir, con la tecla de división. Lo que pasa es que como ya a la mayoría de ustedes la calculadora de bachillerato se les perdió, entonces no la tienen por ahí a la mano. ¿Ok? Pero igual, yo les voy a enseñar a trabajar esto con Excel. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar esto con Excel. Bueno, entonces, nosotros vamos a trabajar con una variable aleatoria X. ¿Ok? Y vamos a calcular la probabilidad para cada valor de esa variable aleatoria. Vamos a calcular la probabilidad para cada uno de los valores de esa variable aleatoria. Entonces, aquí yo voy a colocar unos números, varios números. Dejémoslo por ahí hasta 17. ¿Ok? Nosotros, para poder hacer esto, entonces, tenemos que conocer ciertas cosas. ¿Cuáles son? Los intentos. Tenemos que conocer los intentos. Tenemos que conocer la probabilidad del evento. ¿Ok? Intentos, la probabilidad del evento. ¿Listo? Bueno, entonces, en este ejercicio vamos a mirar 14 clientes. ¿Ok? Vamos a mirar 14 clientes. ¿Listo? La probabilidad de que un cliente reclame es de 0.37. ¿Ok? Y entonces vamos a calcular la probabilidad para 0. Aquí me estoy parando frente al 0 y vamos a calcular la probabilidad de 0. ¿Listo? Entonces, yo le digo aquí a Excel lo siguiente. Empiezo con más y empiezo a escribir la palabra distribución. ¿Ok? Y aquí en el segundo renglón ya encuentro distribución binomial. Le doy doble clic ahí y él me dice, números de éxitos. Queremos calcular la probabilidad de que ningún cliente reclame. ¿Ok? Aquí Excel me dice, bueno, ya me dijo cuánto, separe con punto y coma. A continuación separamos con punto y coma. Ahora me dice cuántos ensayos o intentos va a hacer. Entonces yo voy a hacer 14 intentos. Como eso no me va a cambiar, entonces dejo fija esa celda con el famoso F4. ¿Ok? Me dice separe con punto y coma. Me dice cuál es la probabilidad de éxito. La probabilidad de éxito la tenemos aquí, que es 0.37. ¿Ok? La seleccionamos y también la dejamos fija para poderla utilizar posteriormente. Separemos con punto y coma y él me pregunta ahora, ¿usted va a acumular la probabilidad o no? ¿Eso va a acumular la probabilidad? ¿Eso es falso o es verdadero? ¿Qué significa eso? Acumular es que yo quiero saber las probabilidades hasta ese punto. Para 0, acumular o no acumular, me va a dar lo mismo. Pero para 2 o para 3 me va a dar diferente. Entonces, en este caso vamos a calcular la probabilidad sencillamente, exclusivamente para 0. Para de ahí en adelante poder calcular la probabilidad de 1, 2, 3 y 4 únicamente de esos valores. Entonces vamos a decirle aquí a Excel que no,
que es falso, que no vamos a acumular probabilidades, que vamos a calcular solamente la probabilidad de 0. Entonces le damos doble clic aquí y cerramos el paréntesis, le decimos Enter a Excel. Y aquí él ya me calculó la probabilidad que ningún cliente reclame. ¿Ok? De que ningún cliente reclame. ¿Ok? Bueno, ahí lo tenemos. Como yo amarré la fórmula, entonces yo puedo sencillamente arrastrarla. ¿Listo? Y aquí, entonces, él me dio la probabilidad de 1, la de 2, la de 3, la de 4, hasta 14. Aquí no me arroja probabilidad porque me dice, oiga, solamente son 14 intentos. ¿Cómo me va a pedir probabilidad de 15, 16 o 17? Supongamos que son 17, que no son 14, que son 17. Entonces, ¿qué pasó? Pues él me arroja la probabilidad aquí hasta 17. Este es una notación científica que me dice que es a la menos 5, a la menos 6 o a la menos 8. Es decir, esto tiende a ser 0. ¿Ok? Volvamos a nuestro ejercicio original. 14. Listo. Con esto, nosotros podemos darle respuesta a cualquiera de esos interrogantes que nos planteamos aquí. La probabilidad de que X valga 0, aquí hicimos los cálculos. La probabilidad de 0 nos dio 0.0015. Aquí está aproximado a 0,0016 por efecto de los decimales. ¿Listo? Ahora, la probabilidad de que X sea igual a 3. Aquí nos dio 0.1142. Aquí nos dio 0.1144. Por efecto de redondeo aquí con estos decimales. ¿Ok? Bueno, ahora viene aquí la pregunta. Menor o igual a 3. ¿Ok? Es decir, como máximo 3 clientes reclamen. Como máximo significa hasta ahí. Es decir, vamos a calcular la probabilidad de que X sea menor o igual a 3. Entonces, tenemos que calcular la probabilidad de 0, la de 1, la de 2 y la de 3 y sumarlas. Nosotros ya la tenemos aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Le paramos aquí. Hay dos maneras, ¿no? Le paramos aquí, le decimos, parémonos aquí. La misma vaina. Entonces le decimos más suma, y le vamos a sumar 0, 1, 2 y 3. ¿Listo? Le damos Enter y nos da 1774. Aquí nos dio 1782 por efecto de las aproximaciones. Pero igual, ahí no peleamos con esos decimales. ¿Listo? Bueno, recordemos que hace un momento yo les dije que hay algo por allá que dice acumulado. Entonces vamos a mirar qué pasa aquí. Entonces, vamos a decirle aquí que vamos a calcular más la distribución binomial. ¿Para quién? ¿Para qué valor? Entonces, para 3. Le damos punto y coma y él me pregunta, el número de ensayos son 14. ¿Listo? No la voy a dejar fija porque no la voy a arrastrar. Separo con punto y coma. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? Este 0.37 que está aquí, lo separamos con punto y coma. Y ahora me pregunta, ¿va a acumular? Yo le digo, sí señor, voy a acumular, verdadero. Le doy doble clic, ya me quedó verdadero, le doy Enter. Y entonces, ¿qué obtengo aquí? Exactamente el mismo resultado que había obtenido por Zoom. Entonces yo tengo la posibilidad, la probabilidad de calcular menor o igual que 6 solamente, sencillamente, diciéndole que me acumule. Esa es la opción de acumulado y no acumulado para las distribuciones. No solamente esta, la de Poisson nos va a pasar lo mismo, la de la hipergeométrica nos va a pasar lo mismo. ¿Ok? Una manera de utilizar la acumulada. Listo. Ahora, preguntas.
antes de que me sigan piñatando y me ponga a correr más. ¿Está claro? Bueno, hasta hace un ratico me contestaban, ahora ya no me hablan. ¿Qué pasó, jóvenes? ¿Sí? ¿Está claro o no? Profe, pues la verdad es que siempre Sí, se profe. confunde uno. Yo me confundo un poco con lo de las fórmulas porque siempre va rapidito, profe, y a veces no alcanzo a copiarlas bien. Pero yo, o sea, se entiende el objetivo y todo, pero en realidad la fórmula siempre es complicada un poco. Bueno, pero fíjese que Excel nos facilita todo. ¿Ok? Ahora ustedes van a tener este documento yo lo voy a colocar. ¿Listo? Bueno, ok. Ahora, nos falta el último renglón, probabilidad de que como mínimo un cliente reclame. Aquí, más que la dificultad matemática es la comprensión lectora. Como mínimo un cliente, ¿qué significa? Que por lo menos uno reclamó. Entonces, tenemos que calcular la probabilidad de que 1 o 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 hasta n, en este caso es 14, reclamen. Tendríamos que calcular la probabilidad para cada uno de esos casos. ¿Ok? Y entonces, sumarlas. Vamos a hacerlo aquí. Aquí la tenemos, no tenemos problema con Excel. Entonces vamos a calcular el total aquí. Vamos a decirle a Excel aquí que nos sume entre 1 y 14. Desde 1 hasta 14. Hasta aquí. Y esta es la probabilidad de que por lo menos uno reclame. Como tengo Excel, pues no tengo problema porque no tengo que hacer mayor trabajo. Pero si no tuviera Excel, yo tendría que hacer esto que está planteado aquí, que es la regla del complemento. ¿Ok? La regla del complemento. ¿Qué es el complemento? Lo que le falta a un experimento, a un conjunto para ser igual al universo. Entonces, ¿qué estoy calculando yo aquí? La probabilidad entre 1 y 14. Es decir, el complemento de eso es 0. Entonces, para calcular la probabilidad entre 1 y 14, ya la calculé sumando. Ahora, ¿cómo la calculo con complemento? Pues quitándole a 1 lo que no me interesa. ¿Y qué es lo que no me interesa? La probabilidad de 0. A mí me calcula desde un reclamo hacia arriba, no me interesa la de 0. Entonces, ¿cómo la calculamos? Decimos, más 1 menos la probabilidad de 0, que ya la tenemos calculada aquí, y entonces nos da 0.9984. ¿Cuánto nos había dado aquí? 0.9984. Como les dije, si aquí yo tengo Excel, no tengo problema en sumar. Pero si no tengo, pues para mí es más fácil, ya que tengo calculada esta para 0, porque lo calculé en el primer numeral. Entonces, sencillamente lo que hago es quitarle la que no me interesa, que es la de 0. A 1 le quito la de 0 y obtengo este resultado. ¿Listo? Bueno. Listo. La distribución binomial también tiene un valor esperado. La distribución binomial también tiene un valor esperado y se calcula con la expresión valor esperado igual a promedio igual a n por p. En este caso, n vale 14, p vale 37 y esto es igual a 5.18. Y la varianza del valor esperado sencillamente es n por p por 1 menos p. 14 por 0.37 por 0.63, que nos da 3.26. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, que es la raíz cuadrada de 3.26, que nos da 1.81. Entonces, vamos a calcular aquí el valor esperado de x. ¿Okay? Vamos a calcular aquí el valor esperado de x.
Vamos a ponerlo por aquí. ¿Listo? Y la vamos a calcular. Entonces le decimos más n por p. 5.18. ¿Ok? Ahora vamos a calcular la varianza. Entonces, la varianza es igual a más n por p por p es igual a más n por p por, abro paréntesis, 1 menos p, cierro paréntesis, enter. ¿Ok? Y ahora calculamos la desviación estándar. La desviación estándar. Recordemos que sencillamente es la raíz cuadrada. ¿De quién? De este señor. ¿Listo? Y aquí tenemos los otros estadísticos que podemos calcular. Y no se preocupen que esta tabla también se la voy a compartir. Es una plantilla. Supongamos que no vendimos 14 carros, sino 20 carros. ¿Listo? Y que la probabilidad de reclamo no es 0.34, sino 0.25. ¿Ok? Automáticamente todo esto se me actualiza. ¿Ok? Todo esto se me actualiza. Me queda una plantilla, sencillamente le coloco los intentos y la probabilidad de cada intento y automáticamente aquí tengo las probabilidades para cada uno de los valores de la variable aleatoria. Aquí tengo el valor esperado, la varianza del valor esperado y la desviación estándar del valor esperado. ¿Listo? Bueno, entonces, les voy a proponer un ejercicio que lo voy a dictar. A ver cómo les va. Vamos a calcular la probabilidad de que al lanzar 10 monedas aparezcan 5 caras. Que no aparezca ninguna cara, es decir, que el número de caras sea igual a 0. Que aparezcan como máximo 3 y como mínimo 1 para colocar estos valores. ¿Ustedes construyeron la plantilla o no la tienen construida? Hola. Sí, profe, pero lo que le digo de la fórmula, yo la tengo acá, pero no completa, o sea, no la tengo completa porque cuando se pasa lo del ejercicio, a veces pasa muy rápido y no alcanzo a copiar. Bueno, entonces vamos a mirar lo siguiente. Vamos a volver a armar esto. Entonces
Entonces, ¿por dónde empiezo? Yo empiezo, primero, por colocar una serie de números aquí. Aquí en este caso llegué a 17, puedo colocar más o menos, dependiendo de lo que vaya a hacer. Hasta muchas veces si voy a hacer, y lo puedo dejar ahí, ¿no? Porque si no alcanza, pues sencillamente no me va a aparecer probabilidad. Aquí al frente voy a escribir probabilidad. Mejor dicho, voy a borrar toda esta vaina. Ok, voy a borrar todo esto. Voy a borrar esto. Y voy a borrar esto. Ok. Vamos a volver a resolver el ejercicio. Entonces, supongamos que no me interesa sino para el ejercicio. Entonces, son 14 clientes que yo tengo. Y entonces, voy a empezar a calcular aquí. Voy a decir que voy a trabajar con 14 clientes. Ok. Listo. Aquí tengo 14 clientes. Entonces, el número de intentos es 14. ¿Listo? La probabilidad de que ocurra un accidente o que se ve, perdón, un reclamo es 0.37. Es lo único que tengo que hacer aquí. ¿Ok? Fíjese que sin haber calculado las probabilidades, ella me calculó el valor esperado. ¿Ve? Porque tengo las fórmulas amarradas ahí. ¿Listo? Ahorita las podemos repasar. Entonces, vamos a calcular la probabilidad de que ningún cliente reclame. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos en Excel con más o con igual y le empezamos a escribir la palabra distribución. Como estamos trabajando con la distribución binomial, la seleccionamos y le damos doble clic. Entonces él me dice, ¿para qué número de éxito quiere calcular la probabilidad? Entonces, como estoy parado aquí frente al 0, pues sencillamente le coloco que para 0. El objetivo de colocarla es para saber para qué número vamos a calcular. Entonces Excel me dice, muy bien. Entonces separe con punto y coma, me dice. Póngale punto y coma a esto. Y por favor, cuénteme ahora cuántos intentos va a hacer. Entonces nosotros vamos a hacer 14 intentos. Como este número va a ser el mismo para todo el ejercicio, entonces lo vamos a dejar fijo con F4. Para no tener que repetir la fórmula en cada uno de los renglones. Ese es el objetivo del F4. Entonces me dice, ok, de acuerdo. Separe con punto y coma nuevamente. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? Pues la probabilidad de éxito está aquí. Y también la vamos a dejar fija con F4 para poderla utilizar para los otros renglones. Le volvemos a decir, bueno, todo el punto y coma nos dice, perfecto. Recuerden que aquí, inicialmente, yo estoy interesado únicamente en calcular la probabilidad individual para 0, 1, para cualquiera de estos valores, entonces por eso le digo que no, que es falso, que no voy a acumular. Falso, doble clic, cierro paréntesis, o no lo cierro y le doy enter, y obtengo la probabilidad de que ninguno reclame. Ok. Y entonces, como tengo fórmula amarrada, sencillamente lo que yo hago es arrastrar la fórmula. ¿Cómo es arrastrar? Me paro aquí, aparece esa crucecita pequeñita y arrastro con el mouse oprimido. Profe, a mí me dio 0,015, 51. Y la hice igual que usted. Con 14 y 0.37. 01, sí, 0100115 51 56. Abra un poquitico aquí esto. Abra aquí un poquitico ¿La celda? Sí, la celda, ábrala un poquitico. No, Esa me sale 0. es la próxima 16. ¿Será que es que no tengo habilitado lo de la aproximación? Ah, el número, seguramente tiene, miren. Yo le hice así, pero no, la abrí ya y no. ¿Será que de pronto copié algo mal? Pues más igual distribución binomia entre paréntesis A12, que es la de el 0. Después punto y coma, las probabilidades, los números de intentos, ¿cierto? Sí. Usted nos dijo que colocáramos F4, punto y coma, el número de probabilidades 0.37. Esa es la probabilidad, señora.
Cambiar con F4 y falso y cerré paréntesis. ¿Será que me faltó algo? No, está bien. Pues me da 0,0011551. Recuerde que después de 5 yo aproximo. Cierre un poquito cierre un poquito la celda. No la abra, sino ciérrela. Ciérrela un poquito. Ah, ya, cerrarla. No, me quedó igual, pero... No, ciérrela un poquito más. No le puede quedar 1551. Ciérrela que no le quepa el 1551. Que no quepan sino 4 decimales. Y se la aproxima decimal. Ah, ya listo, profe, sí, señor. Ok. Con esto ya arrastro. Entonces, les decía, arrastrar, ¿qué significa? Me paro en la parte inferior y me aparece esa crucecita. Y a esa crucecita yo con el mouse arrastro o sencillamente le doy doble clic y automáticamente él me actualiza toda la columna. ¿Ok? Profe, en las últimas, que 2E, ¿qué significa? 2E05, 9E05. Correcto. Entonces, esta es notación científica. Esto es 2.2 elevado a la menos 0.5. ¿Qué es ese elevado a la menos 0.5? Entonces sería 0.12342. El 2 ocupa el quinto lugar después del 0. 9 a la 0.7. Entonces tenemos 0.1234566 y el 9 ocupa el lugar séptimo. ¿Ok? Y yo abro esto aquí. ¿Ok? Aquí está. 1, 2, 3. Entonces, notación científica. Para no escribir todos estos números, pues Excel me dice, oiga, no me caben. Entonces, sencillamente yo se lo muestro de manera científica. Esto es esto y esto es equivalente a eso. ¿Ok? Gracias. Valor, como es negativo, es después de una coma. Si fuera positivo, si el 9 fuera positivo, entonces sencillamente sería esto, arrancaría con el número que tiene en primer lugar, si fuera positivo. Por ejemplo, el valor, vamos a escribir aquí un valor grande. Vamos a escribir aquí 85.400.189. ¿Ok? Entonces, el 8 tiene que correr la coma 7 lugares a la derecha a partir de donde está. ¿Ok? Notación científica. Me toca volver a séptimo, octavo, a noveno, octavo especialmente. ¿Ok? Notación científica. Eso Excel lo hace así porque cuando no tiene espacio suficiente. Si tiene espacio, pues él me muestra todas las cifras. Si no tiene espacio, me dice, ah, bueno, muy bonito. Como no me dejó espacio, entonces eche lápiz y calcule esto. Yo se lo muestro científicamente, usted calcúlelo. Es lo que me dice Excel. ¿Listo? Hola. Sí, profe, sí, señor, entendido, gracias. Entonces, ahora, por favor, resuelvan el ejercicio que les dije. 10 monedas. 10 monedas, probabilidad de que ninguna caiga en cara, de que 3 caigan en cara, de que como máximo 3 y como mínimo 1. ¿Cuánto sería intentos para las 10 monedas? La pregunta es para todos, ¿no? Tengo como 14 estudiantes. Profe, qué pena, volvamos a dar los datos, profe. 10 monedas, 5 en cara, fue que colocó. Vamos a lanzar 2 monedas. Quiero calcular la probabilidad de que ninguna caiga en cara. La primera probabilidad de que vamos a calcular. 3 caigan en cara. Como máximo 3 caigan en cara y como mínimo 1 caiga en cara. Mínimo, la última. Sí, como mínimo 1. ¿En cuántos intentos, profe? 10 monedas. Vamos a lanzar 10 monedas. Ok, entendido. Con gusto.
Profe, la probabilidad, ¿cómo la hago, profe? ¿Cuál es la probabilidad de que una moneda caiga en cara? Cuando yo lance una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que caiga en cara? ¿0,5? Ok, perfecto, muy bien, sí señora. Vamos a hacer 10 intentos. ¿Listo? Por allá. Ok, voy a hacer 10 intentos. Ok, y la probabilidad de que la moneda caiga en cara es 0.5. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ninguna moneda caiga en cara? 0.01. ¿Cuál es la probabilidad de que 3 monedas caigan en cara? 3 monedas. 0.1172. La probabilidad de que como máximo 3. 0.1719. Como mínimo una. 0.999. 9990. Mínimo una. Como yo tengo la fórmula para valor esperado amarrada a las casillas, entonces él me actualiza, me dice, mire, en ese experimento espere que aparezcan 5 caras. La esperanza de X, el promedio de caras que deben aparecer es 5. ¿Qué significa la probabilidad del número esperado de 5? Que a la larga, cuando usted hace este experimento, lo repite muchas veces, va a tender a que el número de caras sea 5 en cada lanzamiento. ¿Ok? Con una varianza de 2.5 y con una desviación estándar de 1.58. ¿Ok? Bueno, jóvenes, este documento ustedes tienen ya, lo tienen parcialmente, es decir, lo tienen como hasta por aquí. Por aquí arriba, por aquí, cuando el teorema de Bayes. ¿Ok? O lo tienen por aquí con las reglas de probabilidad. Entonces, voy a guardar esto que dice aquí. Este documento se lo voy a compartir, al igual que esta plantilla, aunque creo que ustedes ya la tienen, no creo que ustedes la construyeron. Si no, pues no hay problema, ahí la pueden usar, ustedes la pueden utilizar, la pueden tener ahí. De hecho, a esta plantilla, además, en la próxima tutoría le voy a adicionar las distribuciones geométricas y de Poisson, que es el tema que vamos a trabajar en la próxima tutoría. ¿Okay? Voy a guardar esto de una vez. Vamos a guardarlo. Nos vemos aquí el sábado, en el semestre del 2022. Estadística aplicada. Primero del 2022, aplicada de los sábados. Listo. Esto se llama plantilla. Distribuciones discretas. Lo guardamos. Perfecto. Lo subimos. Lo subimos aquí. Curso. Archivo. Plantilla.
cruces. La buscamos por aquí. Buscamos por aquí. Las instrucciones discretas, 23 de abril, aquí está. Que aparezca en una hoja aparte. Ok. Documento de Word. Vamos a guardar como para acá. Busquemos por aquí. 22. Hasta abril 23. Listo. Vamos a ver una vez. Notas.